Imagina esto. Estás solo en el edificio de tu oficina tarde en la noche. Todos los demás se han ido a casa. Las luces fluorescentes zumban sobre ti mientras terminas un último proyecto. Entonces, notas algo extraño. Un auto en el estacionamiento con alguien dentro, simplemente sentado allí, observando. Te dices a ti mismo que no es nada. Vuelves al trabajo. Pero ese auto no se va. Y tampoco desaparece la creciente sensación de que algo está terriblemente, terriblemente mal. Lo que voy a compartir contigo hoy no es solo otra historia espeluznante, es un examen profundo de un fenómeno que es mucho más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta: la colisión entre nuestras rutinas laborales cotidianas y la violencia oculta que puede estar acechando justo debajo de la superficie de la normalidad. Vamos a diseccionar lo que sucede cuando personas ordinarias se encuentran inesperadamente empujadas a un peligro extraordinario. Y más importante aún, vamos a explorar los mecanismos psicológicos, las señales de advertencia y los instintos de supervivencia que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al final de este episodio, comprenderás no solo lo que sucedió en este caso particular, sino cómo reconocer cuándo podrías estar en un peligro similar. Comencemos con algo que podría haberte pasado sin que te dieras cuenta. ¿Alguna vez has notado algo extraño? Tal vez una persona merodeando donde no debería estar, o una situación que se sentía ligeramente incorrecta y luego inmediatamente te convenciste de no preocuparte. Eso se llama sesgo de normalidad y es una de las trampas cognitivas más peligrosas en las que pueden caer nuestros cerebros. El sesgo de normalidad es la tendencia de nuestra mente a subestimar la posibilidad de un desastre y a asumir que todo seguirá funcionando de la manera en que normalmente lo hace, incluso cuando estamos recibiendo señales claras de que algo está mal. Es la razón por la cual las personas en edificios en llamas a veces regresan a sus escritorios para tomar sus pertenencias. Es por eso que las víctimas de inundaciones no evacúan aun cuando se les advierte, y es absolutamente central para entender por qué la persona en nuestra historia no se fue inmediatamente cuando se enteró por primera vez del misterioso auto en el estacionamiento. Piensa en el escenario específico. Los compañeros de trabajo se están yendo por la noche y mencionan a alguien sentado en un auto afuera, alguien que no tiene ninguna razón para estar allí. Están lo suficientemente inquietos como para mencionarlo. Incluso preguntan si alguien está esperando. Cuando descubren que la respuesta es no, se van juntos en grupo y específicamente le dicen a su colega que tenga cuidado. Estas no son señales sutiles. Estas son personas expresando una preocupación genuina sobre una amenaza concreta que han observado. Pero esto es lo que sucede después. La persona lo descarta. Asume que el auto se habrá ido pronto. Media hora después, cuando se le recuerda mediante un mensaje de texto, el enfoque en el trabajo tiene prioridad sobre verificar. Tercera racionalización. Cuando finalmente verifica y ve a alguien fumando en el auto, racionaliza que no puede llegar a su auto sin ser visto, así que simplemente seguirá trabajando y espera que la situación se resuelva sola. Cuarta racionalización. Cuando ve que el auto está vacío, asume que la persona se fue caminando, tal vez borracha o sin gasolina, en lugar de considerar la posibilidad más alarmante de que la persona haya dejado su vehículo para acercarse al edificio. Cada una de estas racionalizaciones se siente razonable en el momento. Ninguna de ellas individualmente parece un cálculo erróneo peligroso, pero juntas crean una situación donde alguien continúa trabajando hasta altas horas de la noche en un edificio que cree está vacío, sin nunca reconocer completamente que podría estar en peligro activo. Este patrón se repite constantemente en situaciones peligrosas del mundo real. Los expertos en seguridad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley te dirán que uno de los mayores obstáculos para la seguridad personal no es la falta de conciencia sobre lo que constituye peligro, es la tendencia humana a racionalizar las señales de advertencia claras, porque reconocerlas interrumpiría nuestro sentido de normalidad y nos requeriría tomar medidas incómodas. Ahora, alejémonos de la psicología individual y observemos el contexto más amplio aquí, porque esta historia no se trata solo de la noche peligrosa de una persona. Se trata de un tipo de violencia que ocurre con frecuencia inquietante en un contexto específico: el lugar de trabajo. La violencia laboral es una de las amenazas más subestimadas en la sociedad moderna.
Cuando pensamos en peligros en el lugar de trabajo, típicamente pensamos en accidentes industriales, lesiones por estrés repetitivo, tal vez acoso o discriminación. No solemos pensar en homicidios, pero aquí hay una estadística aleccionadora que podría cambiar tu perspectiva. El homicidio laboral es una de las principales causas de muerte ocupacional en muchos países, y un porcentaje significativo de estos asesinatos son cometidos por alguien con una relación personal con alguien en el lugar de trabajo, en lugar de por un intruso aleatorio o un empleado descontento. El escenario en nuestra historia se ajusta a un patrón particular que los profesionales de seguridad y criminólogos han documentado extensamente. Tienes una situación de pareja íntima que sale mal. En este caso, un jefe planeando una sorpresa romántica para una novia que quiere terminar la relación en su lugar. El lugar elegido para lo que se suponía que sería un gesto romántico se convierte en la escena de un crimen violento. Y luego, críticamente, las consecuencias involucran un intento de encubrir el crimen eliminando evidencia de una ubicación donde el perpetrador tiene acceso legítimo y autoridad. Lo que hace que los entornos laborales particularmente peligrosos en estas situaciones es la intersección de varios factores. Primero está la dinámica de poder. En esta historia, el jefe es el perpetrador, lo que significa que tiene llaves, códigos de alarma, autoridad sobre el espacio y una razón legítima para estar allí en cualquier momento. Esto hace mucho más fácil cometer un crimen sin despertar sospechas inmediatamente. Si alguien lo hubiera visto en la oficina esa noche, no lo habría pensado dos veces. Segundo, está el factor de privacidad. Las oficinas, especialmente después del horario laboral, proporcionan espacios aislados donde la violencia puede ocurrir sin testigos. El cuarto de suministros en esta historia, que requería una llave para acceder, se convirtió esencialmente en una cámara oculta donde un cuerpo podía ser ocultado. Piensa en tu propio lugar de trabajo. ¿Cuántas habitaciones o áreas hay que se mantienen cerradas con llave, que la mayoría de la gente nunca entra, que potencialmente podrían ocultar algo terrible durante días o incluso semanas? Tercero, está el factor de rutina. La historia menciona el olor a perfume en la oficina que todos notaron, pero que nadie investigó más allá de chismorrear sobre ello. Esto es escalofriante cuando te das cuenta de que el aroma no era de un regalo romántico, era del cuerpo de una víctima que había estado allí durante días. La naturaleza rutinaria de la vida de oficina, donde las personas están enfocadas en sus tareas y en sus propias preocupaciones, crea una especie de ceguera colectiva hacia cosas que de otro modo podrían parecer obviamente incorrectas. La participación de un familiar con antecedentes penales para ayudar a disponer del cuerpo introduce otro elemento común en estos casos. La red social del perpetrador se vuelve cómplice en el encubrimiento. Esta persona no cometió el crimen original, pero estaba dispuesta a ayudar a ocultarlo, lo que significaba que el nivel de peligro aumentó significativamente. Ahora no solo tienes a alguien que cometió un crimen pasional en un momento de ira, tienes una conspiración criminal coordinada que involucra a alguien cuyo historial violento sugiere que podría ser incluso más peligroso que el perpetrador original. Comprender estos patrones no es solo académico, tiene implicaciones prácticas para cómo pensamos sobre la seguridad laboral. La mayoría de las medidas de seguridad en el lugar de trabajo se centran en prevenir amenazas externas, cerrojos, sistemas de alarma, cámaras de seguridad. Estas son importantes, pero no abordan la amenaza estadísticamente más común de violencia cometida por alguien que ya tiene acceso legítimo al espacio. La persona en esta historia estaba sola en un edificio con una alarma de seguridad que no funcionaba correctamente, lo cual es en sí mismo una señal de alerta que debería haber provocado una preocupación más seria. Ahora rastreemos la secuencia específica de decisiones que llevó a este roce con la muerte de esta persona, porque creo que hay algo profundo que aprender aquí sobre cómo el peligro se intensifica a través de una serie de pequeñas elecciones en lugar de un gran error. El primer punto de decisión viene con elegir quedarse hasta tarde solo. Ahora, quiero ser claro,
No estoy culpando a nadie por trabajar hasta tarde. Eso es algo normal que millones de personas hacen. Pero es un punto de decisión donde el riesgo entra en la ecuación, especialmente cuando vas a ser la única persona en el edificio. El cálculo de si ese riesgo es aceptable depende de factores como la seguridad del edificio, el vecindario, si alguien sabe que estás allí y si tienes una forma de pedir ayuda si es necesario. En este caso, tenemos múltiples factores de riesgo convergiendo. El jefe no ha sido visto en días, la alarma de seguridad está funcionando mal, falta una llave del cuarto de almacenamiento y el jefe no responde mensajes sobre estos problemas de seguridad. Cada uno de estos individualmente es preocupante. Juntos, pintan una imagen de una oficina donde los protocolos de seguridad normales se han derrumbado, y sin embargo, la decisión de quedarse hasta tarde solo se toma de todos modos, en gran parte porque estas señales de advertencia no se han compilado conscientemente en una evaluación de amenaza coherente. El segundo punto de decisión viene cuando los compañeros de trabajo mencionan el auto sospechoso. Aquí es donde la perspectiva externa está ofreciendo orientación clara. Están inquietos, se van juntos como grupo, le dicen explícitamente a su colega que tenga cuidado. La decisión aquí es descartar esta preocupación y racionalizarla. Una vez más, esto se siente razonable en el momento, pero es una elección descartar una advertencia que vino de personas que estaban físicamente presentes y sintieron que algo estaba mal. El tercer punto de decisión viene horas más tarde al verificar el auto y ver que ahora está vacío. Las respuestas razonables aquí serían irse inmediatamente o llamar a alguien, la policía, un amigo, cualquiera que pudiera proporcionar respaldo o verificación de seguridad. En su lugar, se toma la decisión de continuar trabajando solo, esperando que la situación se resuelva sola. Este es el sesgo de normalidad en su forma más pura, elegir la rutina continua sobre responder a anomalías claras. El cuarto punto de decisión, y este es el crucial, viene al decidir volver al edificio después de ya haber salido. El pasaporte había sido descubierto en el escritorio del jefe, examinado y luego dejado fuera en lugar de devolverlo a su caja. El miedo de que el jefe descubra este espionaje al día siguiente impulsa la decisión de volver adentro, solo, por la noche, a un edificio donde han estado sucediendo cosas extrañas. Hagamos una pausa aquí y realmente examinemos esta decisión, porque revela algo importante sobre cómo priorizamos diferentes tipos de miedos. El miedo a las consecuencias profesionales, meterse en problemas con el jefe por espiar, fue lo suficientemente vívido e inmediato como para anular el miedo más abstracto del peligro físico. La posible vergüenza y el conflicto laboral se sintieron más reales y más urgentes que la posibilidad de encontrar a quien fuera responsable del auto que desaparecía y los artículos faltantes de la oficina. Esto no es inusual. Nuestros cerebros son realmente bastante malos para evaluar el riesgo estadístico versus el riesgo emocional. Tememos las cosas equivocadas constantemente. Tenemos más miedo a los ataques de tiburones que a los accidentes de tránsito, aunque los accidentes de tránsito son exponencialmente más propensos a matarnos. Tenemos más miedo al peligro de extraños que a la violencia doméstica, aunque es mucho más probable que seamos dañados por alguien que conocemos. Y en este caso, el miedo a la vergüenza profesional superó el miedo al peligro físico, al menos hasta que ese peligro se volvió imposible de ignorar. Al entrar al edificio por segunda vez, hay una decisión de no encender las luces. Esto puede parecer algo pequeño, pero en realidad es significativo. El razonamiento dado es conocer el camino y planearse rápido, pero el efecto es hacerse menos visible y menos capaz de ver. Ambas cosas disminuyen la seguridad en una situación donde alguien podría estar en el edificio que no debería estar allí. Luego viene el descubrimiento. La silla de oficina ha sido movida, el pasaporte y la caja han desaparecido, y esto sucedió en solo los pocos minutos desde que salió del edificio. Esto ya no es ambiguo. Esta es evidencia concreta de que alguien más está en el edificio ahora mismo, moviendo cosas activamente. El punto de decisión aquí es investigar más o salir inmediatamente.
La elección hecha es observar el resto de la oficina, lo que desde un punto de vista de seguridad es exactamente al revés. La respuesta correcta a confirmar que hay un intruso presente es la salida inmediata, no la investigación. La racionalización que ocurre en este momento es fascinante y aterradora. Después de saber que alguien debe estar en el edificio, hay un momento de alivio cuando la oficina familiar se ve normal. Así es de poderosa nuestra necesidad de normalidad. Incluso cuando tenemos pruebas de peligro, nos aferraremos a cualquier señal de normalidad y dejaremos que nos calme. Luego, el sonido del cuarto de suministros, el golpe pesado, la conmoción. Y aquí es donde ocurre la suposición más peligrosa. La suposición de que porque el cuarto de suministros requiere una llave, quien esté allí debe estar autorizado, el jefe o alguien más con acceso legítimo. Esta suposición impulsa la decisión de realmente abrir esa puerta en lugar de irse. Inmediatamente. Lo que sucedió cuando se abrió esa puerta no se nos dice explícitamente, pero sabemos que fue lo suficientemente severo como para desencadenar una respuesta de huida inmediata y visceral. La estructura cuidadosamente construida de racionalizaciones colapsó instantáneamente cuando se enfrentó con un horror innegable. Lo que se vio en ese cuarto de suministros atravesó cada capa del sesgo de normalidad y desencadenó el instinto de supervivencia más primitivo: correr. La carrera hacia el auto, el intento frenético de arrancar el motor, la figura en la ventana, el auto que no arranca, estos son los elementos de cada pesadilla sobre no poder escapar del peligro. Y se hacen más aterradores por el conocimiento de que esto no era una pesadilla. Esto era real. La falla del motor al arrancar inmediatamente no era sobrenatural. Probablemente fue solo el clima frío o un motor ligeramente inundado o cualquiera de las cosas mecánicas que pueden salir mal con un auto. Pero en ese momento representaba el colapso de la ruta de escape final. El hecho de que la figura apareciera en la ventana y luego desapareciera sugiere que estaban considerando si perseguir. Los intentos repetidos de arrancar el auto, con el conocimiento de que alguien está mirando desde arriba, debe haber parecido una eternidad. Cuando el motor finalmente arrancó y el escape se hizo posible, representó no solo supervivencia física, sino supervivencia psicológica, la restauración de agencia y control en una situación donde ambos se habían perdido completamente. La decisión de ir inmediatamente a la policía en lugar de a casa o a cualquier otro lugar muestra un pensamiento claro bajo estrés extremo. Esto ya no se trataba solo de seguridad personal, se trataba de detener algo terrible que continuaba. La foto del auto, tomada antes en la noche como una forma de verificar con un compañero de trabajo si era el mismo vehículo, se convirtió en evidencia crucial que llevó a un arresto. La revelación de lo que realmente sucedió, que el jefe había matado a su novia en la oficina y reclutó a su hermano para disponer del cuerpo, recontextualiza todo lo que vino antes. El aroma de perfume que todos notaron no era un regalo romántico, era una víctima descomponiéndose en una habitación cerrada. La ausencia del jefe a partir del día de San Valentín no era una escapada romántica, era una huida de una escena del crimen. La alarma que funcionaba mal y la llave perdida no eran problemas de mantenimiento coincidentes, probablemente estaban relacionados con el crimen y su encubrimiento. El hermano con antecedentes penales violentos, sentado en ese auto durante horas, fumando cigarrillo tras cigarrillo, estaba esperando a que la oficina estuviera vacía para que pudiera recuperar el cuerpo sin ser visto. Cuando el auto se encontró vacío, no fue porque se fue porque entró al edificio. La silla movida, el pasaporte y la caja faltantes, estos eran él reuniendo evidencia y preparándose para quitar el cuerpo del cuarto de suministros donde había sido escondido. El momento fue crítico.
Si la persona en nuestra historia se hubiera ido incluso 15 minutos antes o después, si no hubieran regresado por el pasaporte, si hubieran encendido las luces y hecho su presencia más obvia, si hubieran gritado pensando que era el jefe, cualquiera de estos escenarios alternativos podría haber llevado a una confrontación directa con alguien que ya había demostrado estar dispuesto a ayudar a encubrir un asesinato y que tenía un historial criminal violento. Las consecuencias añaden otra capa de horror. El jefe huyó a Río y nunca fue encontrado. Se convirtió en un fantasma, lo que significa que nunca fue responsable por lo que hizo. La familia de la víctima nunca obtuvo justicia completa. La vida de la novia terminó violentamente por una ruptura, su cuerpo escondido en un lugar de trabajo donde la gente pasaba todos los días y la persona responsable escapó para vivir una vida de fugitivo en otro país. Para la persona que experimentó esto, el trauma no terminó con esa noche. La decisión de renunciar al trabajo y tomar un puesto como seguridad en un subnivel de hospital cerca de la morgue muestra cuán profundamente la experiencia los afectó. Lo describen como sintiéndose como un paso atrás, como tener reservas sobre trabajar cerca de la morgue, pero también como creer que nada podría ser peor que esa noche en la oficina. Esta es una persona que ha sido fundamentalmente cambiada por su encuentro con la violencia, cuya trayectoria profesional fue alterada, cuyo sentido de seguridad y normalidad fue destrozado. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? ¿Cuáles son las lecciones prácticas que pueden ayudarnos a protegernos de encontrarnos en situaciones similares? Primero, confía en tus instintos y en los instintos de los demás. Cuando las personas que se preocupan por ti expresan preocupación sobre una situación, no la descartes reflexivamente. Trátala como datos valiosos que merecen consideración. Los compañeros de trabajo que mencionaron el auto sospechoso estaban captando algo real, y su preocupación debería haber tenido más peso en el proceso de toma de decisiones. Segundo, entiende que múltiples pequeñas señales de advertencia se combinan en un riesgo serio. Ningún elemento único de esta historia, el jefe ausente, la alarma que funciona mal, la llave perdida, el auto sospechoso, necesariamente sería causa de alarma por sí solo, pero juntos representan un colapso en las operaciones normales que debería desencadenar una mayor precaución. Tercero, prioriza la seguridad física sobre la comodidad profesional o social. La decisión de volver por el pasaporte fue impulsada por el miedo a la vergüenza profesional, lo cual en retrospectiva parece absurdo en comparación con el peligro real presente. Cuando estés sopesando la incomodidad contra el peligro potencial, equivócate del lado de la seguridad cada vez. Cuarto, ten un plan de salida y mantén conciencia de tus rutas de escape. Sepa dónde estás, quién más está cerca, cómo pedir ayuda y cómo irte rápidamente si es necesario. No te pongas en situaciones donde estés aislado sin estos elementos básicos de seguridad en su lugar. Y finalmente, reconoce que los espacios ordinarios pueden albergar un peligro extraordinario. La oficina donde trabajaba esta persona no era algún callejón oscuro o vecindario peligroso. Era su lugar de trabajo cotidiano, familiar y rutinario. El peligro vino de la intersección de la violencia de pareja íntima, el acceso al lugar de trabajo y el encubrimiento criminal. Estos elementos pueden combinarse en cualquier lugar, lo que significa que mantener la conciencia no se trata de ser paranoico, se trata de ser realista sobre el hecho de que la violencia no se anuncia con música ominosa e iluminación dramática. Emerge de circunstancias ordinarias que toman un tiro terrible. La persona en esta historia se considera afortunada y tienen razón. Sobrevivieron a través de una combinación de instinto, tiempo y azar. Pero la supervivencia no debería depender de la suerte, debería depender de la conciencia, la buena toma de decisiones y la voluntad de priorizar la seguridad sobre la comodidad o la conveniencia. Mantente consciente, confía en tus instintos y nunca descartes la sensación de que algo no está del todo bien.